Bienvenidos a este espacio Perspectivas de Vida con el tema Herramientas para el duelo y la pérdida, con una invitada especial, la doctora Álvarez, médico de la Clínica del Dolor de Santo Domingo. Mi nombre es Erin Salas, soy escritora y autora y he escrito 4 libros. Bueno, en este momento estoy escribiendo el 4º libro, dedicados a que logres alcanzar un cuerpo, una mente y un espíritu fuertes. Bienvenida, doctora. Voy a hacer una pequeña introducción al tema. Todos en nuestra vida continuamente nos encontramos enfrentando algún tipo de pérdida o duelo. El duelo es la respuesta emocional de una persona ante la experiencia de una pérdida. El luto es el proceso de adaptarse a la vida después de una pérdida. Se ve influenciado por la sociedad, la cultura y la religión de la persona. El pesar es el estado de haber experimentado una pérdida. Hemos visto cómo se ha venido una cadena de pérdidas en estos últimos años a nivel laboral, cambio de vida y de libertad, incluso pérdida de seres queridos. Me refiero específicamente en este caso al tema pandémico, ¿verdad? Que nos ha tocado vivir a todos y que nos ha hecho enfrentar diferentes tipos de lutos, desde el encierro en nuestra casa a tener que suspender muchas actividades, hasta incluso de la pérdida de seres queridos y cambios laborales, las personas que incluso han tenido que enfrentar ese tipo de situación. Entonces quería escuchar desde su perspectiva como médico, que ya lleva muchos años y especialmente trabajando también en la Clínica del Dolor, ¿verdad? Donde usted se enfrenta día a día con N cantidad de situaciones. Quería escuchar su opinión y cómo lo ha vivido usted desde su perspectiva de vida. Muchas gracias, Eren. Buenas noches. Gracias por invitarme. Pues sí, claramente, digamos, usted lo resumió muy bien, digamos, el duelo que hemos vivido a través de este tiempo, ¿verdad?, de pandemia. Digamos que es un duelo, digamos, diferente, ¿verdad?, a los que usualmente pues hemos tenido que enfrentar todas las personas en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Y sí, ciertamente hay diferentes tipos de duelo, ¿verdad? Desde el duelo por la pérdida de una persona, ¿verdad? El duelo por la pérdida de la salud, por la pérdida de una relación, ¿verdad? De un estatus económico también, ¿verdad? Por la pérdida de la libertad, ¿verdad? Sí. Por la pérdida de la paz, ahora pues en tiempos de guerras, ¿verdad? Entonces, ciertamente, digamos, ese es un conjunto de situaciones, digamos, que nos ha hecho y nos ha probado un poco, digamos, ¿verdad?, la manera en que tenemos para irnos adaptando a estas situaciones, ¿verdad? Y claramente, pues, lo más saludable es que vayamos generando mecanismos para hacer un proceso pues no tan tormentoso, ¿verdad? Y que podamos pues adaptarnos a las nuevas situaciones que hemos tenido que enfrentar, ¿verdad? Ahora, como decía usted, la pandemia es algo a lo que no hemos estado como tan acostumbrados, ¿verdad? Aunque han habido pues otras pandemias, ¿verdad?, previamente, digamos, ¿verdad? Lo vemos como algo muy lejano. Y pues ahora nos ha tocado pues enfrentar una a nosotros, ¿verdad? Entonces, ciertamente las prioridades se reorganizan, claramente, sí. ¿Verdad? Sí, desde pequeñitos nosotros enfrentamos pérdidas, todos, ¿verdad? Sin excepción, muchas veces asociadas a cambios. ¿Usted cree que existe alguna manera para prepararse para enfrentar una pérdida de un ser querido, que tal vez es lo que uno más sufre o lo que más teme, ¿verdad? Incluso. Sí, es difícil, digamos, tener una preparación en todas las circunstancias, ¿verdad? Cuando pues normalmente la persona tiene todo una situación previa, ¿verdad? Una historia, ¿verdad?, familiar, de crianza, ¿verdad?, sobre creencias respecto a este tipo de situaciones, ¿verdad? Sobre cómo manejar, ¿verdad?, o cómo enfrentar la muerte de un familiar. Y ciertamente, digamos, desde pequeños tiene uno que ir preparando
a las personas, ¿verdad? Sobre qué es la vida, qué es la muerte, para que después tengan procesos más saludables cuando son mayores, ¿verdad? A veces tendemos en los niños, ¿verdad?, a separarlos cuando está el abuelito enfermo, cuando está algún familiar, digamos, ¿verdad? Es como no le digamos, no le expliquemos, ¿verdad? Dejémoslo ahí queditico, ¿verdad? Como si el niño no se diera cuenta, ¿verdad? Entonces, esto desde ahí, digamos, empezamos a tener formas patológicas, digamos, de enfrentarnos a esta situación si nosotros no logramos que este chico pueda entender qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Qué es el proceso de la enfermedad y cómo es la manera más adecuada de pasarlo. Ahora bien, depende del tipo de duelo, ¿verdad? Aquí estamos hablando tal vez del duelo de una muerte de un familiar, ¿verdad? Es diferente, por ejemplo, que haya un proceso de enfermedad previo, ¿verdad? Porque ciertamente, aunque es un proceso más doloroso para la persona enferma, ¿verdad?, para la familia le da un tiempo de preparación, un tiempo en que, ¿verdad?, van viendo cómo va sucediendo pues, el deterioro de la persona, ¿verdad? Y de una u otra manera hace que pase por todas estas fases del duelo, ¿verdad? Y va generando un modelo de adaptación a la situación actual, ¿verdad? Es diferente a la muerte de una persona repentina, ¿verdad? En la que no hay ningún tipo de preparación, no se espera, pues, sale de la casa y nada más no volvió, ¿verdad? O el duelo de, por ejemplo, la desaparición de una persona. Sí, que esos duelos son prolongados, son prolongadísimos y normalmente son patológicos porque usted no hace un cierre, ¿verdad? Usted no completa, digamos, el proceso de despedirse de esa persona, ¿verdad? Y es importante hacer ese proceso, es importante cerrar. Entonces, creo que desde todo momento, desde que estamos pequeños y tenemos que promover parte de la salud mental es eso, ¿verdad? Cómo enfrentar situaciones de estrés, cómo enfrentar situaciones de enfermedad y pues eso es lo que nos ayuda cuando somos adultos ya, ¿verdad? ¿Existe un comportamiento sano o normal, un proceso para vivir un duelo? Por ejemplo, como usted me comenta, ¿será sano, digamos, cuando se sabe que la persona va a hacer un proceso de transición, involucrar a todos los miembros desde un inicio o seleccionar a los miembros que tal vez son los que van realmente a verse más afectados? ¿Importa la edad de los miembros que están dentro de la familia? ¿Cómo sería tal vez una manera de llevar un proceso lo más sano posible? ¿Existe algún método o es muy libre de acuerdo a cada situación de familia? ¿Habrá algo que se pueda aplicar? Sí, eso, pues sí, digamos, sí se trabaja normalmente, digamos, con toda la familia. Ciertamente va a haber personas que tengan más necesidades que otras, ¿verdad? Por lo que te decía, su historia de vida, la forma en cómo vivieron duelos previos, ¿verdad? Y cómo fueron abordados en su momento. Va a haber personas que tienen más dificultad para pasar por todas estas etapas, ¿verdad?, del duelo, y van a haber otras que van a tener una fluidez, digamos, en cuanto a eso, y una paz y una tranquilidad. Entonces el tema es que en la dinámica familiar, digamos, lo mejor que se puede hacer es tener un apoyo entre toda la familia, o sea, que haya comunicación entre todos los miembros y respeto por cada reacción que tiene, digamos, su familiar. Entonces, por ejemplo, tenemos, o sea, está el duelo que vive la persona enferma, propiamente el duelo sobre su salud, ¿verdad? Pero está el duelo que vive la familia alrededor de la persona enferma. Entonces, si hablamos del duelo de la persona enferma, digamos, empieza desde el momento mismo en que se da cuenta que está enferma, ¿verdad? Sí. Entonces, usualmente tienen un diagnóstico, tal vez pues, un diagnóstico con un pronóstico limitado de vida, ¿verdad? Y entran en diferentes fases, ¿verdad? Y ahí es donde los médicos nos gusta mucho ahí ver este tema de las fases, ¿verdad? Entra en una negación, no, yo no tengo eso, ¿verdad? Eso no es conmigo, ¿verdad? De repente se enojan, ¿verdad? Y se enojan, ¿por qué a mí, verdad? ¿Y por qué no me lo encontraron antes? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no me dijeron, verdad? ¿O por qué yo no fui antes, verdad? Después pasa una fase de depresión, ¿verdad? Una tristeza profunda, ¿verdad?
que a mí no me gusta llamarle tanto depresión, porque no es que pierden o no quieren vivir, digamos, es un tema de que no quieren morir, ¿verdad? Entonces, exacto, es una tristeza profunda, ¿verdad? Luego un tema ahí de negociación, bueno, y si dejo de fumar, ¿será que se me quita? ¿Verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de cáncer, ¿verdad? Y si dejo de hacer esto, ¿verdad? Y si voy a misa, para los que son católicos, o bueno, que tienen, o van al culto, lo que sea, ¿verdad? El tema es que van por todo este proceso, digamos, y al final está la fase de aceptación. Ok, sí, tengo la enfermedad y ya sé que va, ¿verdad?, evolucionando y que pues, no se va a curar. Entonces, ¿qué es lo saludable? Darle espacio a la persona que sienta todo esto, que lo sienta todo, y no reprocharle, ¿verdad? Y no decirle, mira, no llores, ¿verdad? No, mira, eso va a pasar, o a veces tendemos a decir más de lo que la persona necesita porque no sabemos cómo manejar esa situación, ¿verdad? Entonces es como, mira, no llores, o no te pongas así, o porque usted dice que no tiene esa enfermedad, usted ya sabe que usted la tiene, ¿verdad? Entonces, no, o sea, la persona necesita espacio para tener y pasar por todos estos procesos que no van en orden. Usted puede estar, usted puede estar en un proceso de aceptación y de repente dice, no, yo no tengo nada. Yo no tengo nada, y yo no, ya me curé, ¿verdad? Yo no siento nada, entonces no tengo nada, ¿verdad? Ahora, eso es saludable. Pero cuando no es saludable es cuando uno se queda pegado en una fase y se queda y no avanza. O sea, lo saludable es que avancemos hacia la aceptación en algún momento. Y ahí es donde va el acompañamiento de la familia y el acompañamiento del personal médico, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la familia, lleva su proceso también, ¿verdad? Un proceso primero es un shock, recibir el diagnóstico, recibir la información sobre que hay un familiar enfermo, ¿verdad? Después también tienen su negación, no es cierto, no pasa, ¿verdad? La depresión también, que es la tristeza de la familia, cómo se fue a enfermar, qué pasó, la culpa, ¿verdad? Entonces, ay, qué torta, a mí me dijo que le dolía la cabeza, yo no le di pelota, le dije que seguro era estrés, ¿verdad? El miedo, ¿por qué? Porque nos vemos reflejados en la otra persona y nos damos cuenta de nuestra propia fragilidad, ¿verdad? De que nosotros podríamos ser el que está ahí, porque yo no, ¿verdad? O sea, ¿y qué va a pasar cuando me pase a mí? ¿Cómo va a ser mi proceso? ¿Verdad? La ira, también agresión hacia el otro o hacia mí, ¿verdad? O hacia los otros familiares, ¿verdad? Y empiezan a enojarse con todos, ¿verdad? Y finalmente ya la reintegración. Entonces, ¿cómo se va integrando este proceso, digamos? Y todo esto hace que la persona vaya generando métodos de adaptación, ¿verdad? Entonces, es interesante eso. El desorden es saludable en todo el proceso. Sí. Lo que no es saludable es quedarse en una parte del desorden. Exactamente. Eso es. No quedarse ahí pegado, ¿verdad? Porque no nos deja avanzar. Todos tenemos distintas creencias con respecto a la muerte. ¿Podría mencionar desde su perspectiva algún caso o situación en particular que le haya causado algún impacto? Por ejemplo, desde el punto de vista de una vida después de la muerte o desde el punto de vista de un fin definitivo. Sí, hay personas, pues sí, hay varias situaciones que uno pues va viendo, ¿verdad? Y ve cómo se repite el patrón, ¿verdad? En varias circunstancias. Hay personas que pueden estar con mucho miedo, ¿verdad? Y normalmente viven el proceso de una forma muy tormentosa, ¿verdad? Entonces dejan de dormir porque les da miedo quedarse dormidos, ¿verdad? Más que todo ya... el sueño con la muerte. Exacto. Entonces no logran descansar, ¿verdad? Y hacen crisis de ansiedad y todo porque saben que está cercano, ¿verdad? Y pues les da miedo esa transición. Hay otros que le dicen a uno el día de la muerte. Y es así. Y es así.
En mi experiencia lo he visto y me dicen, yo me voy el viernes. Ok. Y uno dice, ¿será? ¿Verdad? Qué raro, ¿verdad? ¿Cómo sabe? Yo me voy el viernes. Ok, listo, ¿verdad? Y se va el viernes. Se va el viernes. Y esa persona se va en paz. Sí, seguro algunos hasta la hora le dicen y todo. No, bueno, pues la hora no me han dicho, pero sí me han dicho el día. Ay, doctora, entonces, qué increíble, es ¿verdad? Interesante. Sí. Miras que, sí, pues yo no puedo explicarlo, ¿verdad? Y cómo sucede, ¿verdad? Y pues bueno, lo supieron. Hay otros que dicen, ya me estoy yendo. Llamen a fulanito, quiero ver, ¿verdad? También hay personas que empiezan a ver a sus familiares, entonces nos dicen, mira, vieras que está alucinando, está viendo a la mamá y habla con ella horas, ¿verdad? Y tal vez una señora mayor, que la mamá murió cuando, hace muchos años. Dice, ahí me la encuentro hablando con la mamá. Y les dicen, vienen por mí, ya vienen por mí, ¿verdad? Sí. Tal vez ahí entra en juego lo que usted me decía, el respeto, de no juzgar lo que la persona está manifestando, porque cada quien lo ve desde una perspectiva distinta. Y ¿quién puede decir que no está efectivamente viendo lo que está diciendo, verdad? Nadie puede decir lo contrario. O sea, la persona lo está viendo, lo está viendo, y más bien si nosotros le decimos, no, porque estás viendo y no hay nada, confunde a la persona, ¿verdad? Que está en su proceso, digamos, y pues no ayuda en nada, ¿verdad? Entonces, pues lo mejor es, dice, qué bueno, qué dicha, ahí me la saludado, ¿verdad? Qué bueno. Sí, entonces más bien uno se convierte como un acompañante realmente en el proceso, que si el paciente o la persona que está en ese proceso le dice a uno, estoy viendo a tal persona, uno se monta en el mismo bus, no se baja del bus y no va montado en el mismo bus más bien. Exacto, es una buena analogía. Me acuerdo de una persona que más bien, esta persona no quería dormir, y no sabíamos por qué, y un día nos dijo, es que viene mi familiar y se para ahí, y yo sé que ese familiar ya falleció, y yo sé que viene por mí, y yo tengo miedo. Y yo le decía, ya usted le dijo que a usted le da miedo, que no lo visite, porque a usted le da miedo. No, me dice, yo no le he hablado. Y vieras que, pues ese tipo de cosas, ¿verdad? Como le digo, yo tengo un libro donde yo le pueda decir ¿verdad? Cómo se ve eso, cómo se puede resolver. Pero ciertamente, digamos, hay que validar lo que la persona está viendo y sintiendo, porque, pues, está en sus momentos finales, ¿verdad? Y claramente, pues, necesita tener paz en ese momento, ¿verdad? Sí, comprendo. ¿Cómo puede saber uno o reconocer que una persona necesita recurrir a ayuda profesional para superar una pérdida, digamos cualquier tipo de pérdida? Ok. Como te digo, normalmente cuando hay una persona que sufre una pérdida, tratamos de contener las emociones, digamos, es como no llore, no, ¿verdad? No se encierre, no vaya, pase, ¿verdad? Salga, distráigase, ¿verdad? Y pues no necesariamente eso es lo que necesita la persona. Otra de las cosas que se tienden a hacer es medicarlos. Entonces, dele algo para que se tranquilice. O dele un antidepresivo. No, la persona no está deprimida, está triste. De una pérdida. Es diferente. Claro. La tristeza y la depresión son distintas. Exactamente. Ahora, si es una persona que ya tiene como sustrato dentro de su historia, ¿verdad? Una depresión crónica y está sin medicación, claramente, pues esa persona va a tener más probabilidad de tener un duelo patológico, que es así como se llama, duelo patológico. Entonces,
¿Cuándo es un duelo patológico? Cuando no terminamos de pasar por estas fases que yo te decía, ¿verdad? Cuando no cerramos el ciclo, ¿verdad? Entonces queda la persona estancada en un solo lugar, ¿verdad? Y muchas veces pues son duelos que llevan 2 años y esa persona no recupera, ¿verdad? Y llora todo. ¿Hay un tiempo como para que uno diga en 2 años ya debe, o no hay un tiempo específico? Sí. ¿Cuál? Sí, usualmente en 2 años, digamos, ya la persona debería de haber recuperado por completo. Más uno esperaría que en 6 meses, ¿verdad? Ya haya una gran mejoría. Pero sí, un duelo, digamos, prolongado necesita terapia, ¿verdad? Ahora, no necesariamente hay que esperar los 2 años, depende, como le digo, del sustrato, ¿verdad?, emocional que tenga esa persona previamente o los síntomas que está manifestando, ¿verdad? Entonces, es una persona que empieza a hacer conductas que pueden lesionar su salud, ¿verdad? Como que dejan de comer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues esta persona necesita, digamos, un acompañamiento cercano, ¿verdad? Sí, para ayudarlo a salir del tema, ¿verdad? O que tengan ideación suicida, ¿verdad? O que empiecen con delirios, regresiones, ¿verdad? Empiezan a comportarse como niños, o sea, ese tipo de situaciones requieren, ¿verdad?, apoyo profesional. Sí. ¿Cuál suele ser, desde su experiencia, la actitud de una persona que enfrenta un proceso de aviso de que ya es tiempo de realizar su transición? Sí, es lo que le decía, puede tener una actitud, digamos, de temor y otra de aceptación. A veces la persona dice y nos dice, yo le pido a Dios que me lleve, estoy cansado, le pido que se acuerde de mí, ¿verdad? Y esas personas usualmente ya están listas, ¿verdad? Hay otras personas que tienen mucho temor y hay otras que tienen pendientes. Entonces a veces vemos una persona en una agonía y una agonía y una agonía y uno dice que es raro que esté tan prolongada esta agonía, ¿verdad? Y a veces es que tienen un asunto pendiente, un familiar que viene de otro país que necesitan ver y despedirse, o necesitan permiso de algún familiar para irse. Alguien de que estén muy apegados. Entonces eso pasa mucho, digamos, cuando un hijo es como, ¿verdad?, le dice al papá o a la mamá, ¿verdad?, de que no se vaya, que no lo deje. Entonces esta persona está en este proceso y no termina, ¿verdad? Cuando esta persona recibe el permiso y el hijo le dice, no, vaya, tranquilo, ¿verdad?, usualmente después termina el proceso, ¿verdad? También hay dificultad cuando tienen un hijo dependiente o un hijo pequeñito. O sea, ¿verdad?, con un hijo con alguna discapacidad o un niño muy pequeñito, ¿verdad? Entonces, les cuesta mucho hacer la transición, ¿verdad? Sí, ese tema de los pendientes me parece interesante porque, digamos, si actualmente a uno sano le preguntaran qué pendientes tiene, uno dice pagar la luz, ir al supermercado, todo, terminar un proyecto, pero cuando la vida nos lleva a un proceso distinto, como dice usted, nuestras prioridades cambian, esos pendientes dejan de ser pendientes y entran en juego otros pendientes más evolucionados tal vez o distintos, los pendientes emocionales, ¿verdad? Esos que posponemos siempre. Los más importantes. Los más importantes, sí. ¿Cómo pueden las personas alrededor dar apoyo de manera coherente y armonioso para llevar un proceso sano? A mí una vez me pasó que en mi trabajo, cuando estuve en el área de la salud, me tocó enfrentar el caso de una madre que perdió un hijo y el hijo se fue por suicidio. Y yo siempre dentro de mí, yo era muy joven cuando eso, tenía tal vez 23, 24 años, y yo todavía a esta altura de la vida me pregunto cómo hace una persona, una madre para superar algo así, ¿verdad? Pero tiene que ser superable. Pero igual las personas en el entorno siento yo que tienen que ver mucho, ¿verdad? En que esa persona pueda salir en una pérdida de esa magnitud.
¿Qué herramientas cree usted que uno pueda ayudar a darle a esas personas para salir adelante en este tipo de pérdidas o en el contexto que estamos hablando, ¿verdad? Que pueden ser pérdidas de otros tipos también. Sí, digamos, usualmente lo que uno trata es que haya armonía, ¿verdad? En las relaciones familiares, que haya una comunicación adecuada, que haya un espacio para la expresión de sentimientos de todos, que todos los van a tener de diferentes tamaños, ¿verdad? Entonces, entender yo, si estoy en aceptación, que usted está en negación, ¿verdad? Y darle acompañamiento y darle espacio, digamos, a que usted viva su emoción como la tiene que vivir, ¿verdad? Ciertamente una pérdida como la que dice usted por suicidio es bastante complicada, es muy difícil, deja muchas culpas, ¿verdad? En las personas que quedan, que no necesariamente son reales esas culpas, ¿verdad? Pero después normalmente empiezan a pensar, ¿y si yo hubiera hecho? ¿Y qué hice mal? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Y a veces, tal vez allegados a la familia, pues tienden a llegar a preguntar cosas que son incómodas, personales, digamos, ¿verdad? Y mira, ¿y de qué murió? Ay, qué torta, ¿y por qué sería? ¿Verdad? ¿Y qué será? ¿Y será que tal cosa? ¿Verdad? Entonces, de repente se empiezan a ahondar en temas, digamos, en los que no... Innecesarios. Es innecesario, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Y lo que ocupa la persona es un acompañamiento. Ahora, como esta que usted ejemplificó, digamos, creo que debe tener seguimiento profesional, ¿verdad? Es importante tener seguimiento profesional para poder sanarlo, es para poder dejarlo ir y cerrar el ciclo, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que más enferma a una persona es la culpa. Sí. La enferma como nada. Entonces hay que trabajar en esta parte, ¿verdad? Y en cuanto a los otros duelos, ¿verdad? Como le decía, de dar espacio a la expresión de sentimientos y dar un acompañamiento, y a veces el silencio dice más que muchísimas palabras, ¿verdad? A veces es mejor calladito y lo acompaño, ¿verdad? Y dejarlo expresar su emoción, ¿verdad? Sí, claro. Sí, me parece muy valioso lo que usted nos menciona, claro que sí. No sé, doctora, si le gustaría dejar alguna idea central o algún pensamiento para que las personas lo tengan en cuenta cuando están viviendo todos estos procesos, algunas palabras que quiera que la persona tenga y que le queden ahí tal vez de manera positiva. Ok. Bueno, yo creo que básicamente esto se trata mucho de respeto, ¿verdad? De respetar las situaciones, las emociones, ¿verdad? Y saber que nada que nosotros hagamos o dejemos de hacer va a cambiar el curso de las cosas, ¿verdad? A veces creemos que si hubiéramos hecho y si hubiéramos, ¿verdad? Y ciertamente hay situaciones que nosotros podemos intervenir y hay otras que no, ¿verdad? Y hay cosas que podemos ayudar y hay otras en las que no, ¿verdad? Y que todos vamos por el mismo camino, ¿verdad? Vamos en la misma fila. Y unos más adelante, otros más atrás, y creo que es importante construir relaciones fuertes, ¿verdad? Con nuestros familiares, ¿verdad? Y tratar de dar lo mejor de nosotros siempre en cada momento, ¿verdad? Y guardar momentos bonitos, tener recuerdos hermosos con esa persona, ¿verdad? Y ciertamente, aunque es algo que no se puede olvidar, no le va a decir, no, tiene que olvidar eso, no. Tiene que recordarlo con amor y de otra manera, ¿verdad? Cuando perdemos a un familiar. Y es dejarlo en su vida, digamos, incorporarlo en su corazón, pero recordándolo de una manera especial, ¿verdad? No dentro de una enfermedad o una muerte, ¿verdad? Sino de todo lo que vivimos y tuvimos con esa persona cuando estuvo, ¿verdad? Y eso es lo que nos ayuda a seguir adelante. Sí, muchísimas gracias, doctora. Excelente. Con mucho gusto. Le agradezco. Como conclusión, todos enfrentamos pérdidas y lutos de algún tipo. Debemos saber que siempre existe la opción de buscar ayuda. Eso es algo importante para superar los cambios que sean necesarios, para retomar una vida en gozo y en plenitud.
Mi pensar es que en realidad la vida es muy corta y tenemos que vivir en gozo y en plenitud. Sí se nos presentan situaciones complejas, ¿verdad? Como las que estamos comentando, pero de verdad que tenemos el derecho a ser felices y a vivir de todo lo bonito que siempre hay, a pesar de que hay esas situaciones que a veces nos hacen sentirnos tristes, como dice usted, no deprimidos, tristes. Y si caemos en depresión, pues buscar la ayuda que sea necesaria. Y si no superamos una tristeza, pues también todo para sentirnos bien con nosotros mismos. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Le agradezco su tiempo, su disposición. Mi nombre es Erin Salas, soy escritora y autora. Como les mencioné al inicio, he escrito 3 libros para que logren alcanzar un cuerpo, una mente y un espíritu fuertes. Muchísimas gracias.